clase, el laboratorio. Vamos a grabar esta clase. Esta reunión está siendo grabada. Muy bien. Este laboratorio está referido a la ley de Boyle. ¿Ya? Nuevamente me presento, soy su auxiliar Miguel Rollano. Ya. ¿Cuáles son los objetivos para este laboratorio? Son dos. Uno es analizar la influencia de la presión en procesos termodinámicos, y dos, aparte de analizar, es observar experimentalmente el comportamiento del volumen de un gas a medida que varía su presión. Bien, entonces, seguimos. El fundamento teórico. Nosotros antes, en la anterior asignatura que vieron con la auxiliar Selene, avanzaron la ley de Charles, si no me equivoco. ¿Ya? Y esta ley de Charles está referida mayormente a una relación de temperatura-volumen, a una presión constante. Pero ahora vamos a ver la ley de Boyle. Y la siguiente ley que se va a ver es la ley de Cahusac. ¿Ya? Entre estas tres leyes, la primera que se postuló es la ley de Boyle. Muy bien. La ley de Boyle-Mariotte. Boyle-Mariotte fue un científico mayormente que estaba dedicado a las plantas, a las presiones de los fluidos corporales que tenían en esa época, en el año 1600. Si no me equivoco, creo que era 1800 o por ahí. Fue uno de los principales científicos en el mundo, ¿ya? Entonces, la primera ley que se enunció fue esta, la ley de Boyle. Bien. ¿Y qué nos quiere decir la ley de Boyle? Nos quiere decir que la presión ejercida es inversamente proporcional al volumen del gas, siempre y cuando, ojo, que mantenga su temperatura constante. Muy bien, aquí tenemos dibujado un sistema. Bien. Por el primer caso nos dice que si aumenta su volumen, la presión disminuye. Pero si su volumen baja, entonces la presión aumenta. ¿Esto qué quiere decir? Que son inversamente proporcionales. Aquí está, inversamente proporcionales. Lo mismo nos dice abajo, cuando aumenta la presión, el volumen baja, mientras que si la presión disminuye, el volumen aumenta. Okay. Sigamos. Entonces, nuestro objetivo aquí es disminuir el espacio que tienen nuestras moléculas del gas. Bien, entonces, nosotros reducimos el espacio de nuestras moléculas del gas tanto que éstas ya se ven agrupadas, se ven muy juntas. Entonces, la relación que existe entre presión y volumen mayormente está dada al choque de las partículas del gas contra el medidor de nuestro manómetro. ¿Ya? Ahorita se voy a pasar. Bien. Entonces, ¿cómo nosotros podemos medir la presión? La presión se mide por la cantidad de choques que existe en este punto. ¿Bien? En este punto la presión está aquí. Y nuestros gases, nuestras moléculas de gases tienen una velocidad. Y esas velocidades obviamente tienen cierto valor. Muy bien, estas son energías cinéticas moleculares. Perfecto. Entonces, al chocar esto con nuestro medidor, esto va dando un valor de presión. Pero, ¿qué pasa si nosotros disminuimos lo que es su volumen? Entonces, nosotros al disminuir su volumen de nuestro sistema, lo que hacemos es acortar la distancia de nuestro espacio. Miren, si nosotros disminuimos nuestro volumen, entonces la cantidad de choques que existe en este punto es mucho mayor. Entonces la presión aumenta. Pero ¿qué pasa si nosotros aumentamos el volumen? Aumentamos el espacio
espacio que existe entre las moléculas y entonces que se ve que son demasiado lentos. Pero es que la distancia que recorren ahora es más larga, es mucho mayor. Y es por eso que ya no existen muchos choques consecutivos en este punto del manómetro. Entonces, ¿qué es lo que mide un manómetro? Mide la cantidad de choques de las moléculas del gas. ¿Ya? Muy bien. Entendido esto, nosotros vamos a las fórmulas matemáticas. Matemáticamente expresada, la ley de Boyle nos dice que la presión por el volumen es igual a una constante proporcional. Esto es, como bien habíamos dicho en el fundamento teórico, solo si la temperatura se mantiene constante. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la ley de Boyle? El objetivo de la ley de Boyle quiere decir que para distintos estados la constante de proporcionalidad va a ser la misma. ¿Cómo lo comprobamos? Muy bien, acá tenemos un pequeño ejemplo. Nos dice que para el primer estado la presión 1 es 1 atmósfera y el volumen del gas dentro de este recipiente es 1.5 litros. Pero ¿qué pasa si nosotros aumentamos la presión de nuestro cilindro, en nuestro sistema? Le ponemos 2 atmósferas. Entonces, el volumen va a bajar a 0,75 litros. Y como vemos, aquí vamos a multiplicar. Presión 1 por volumen 1, ¿cuánto es? 1 por 1.5 es 1.5. Entonces, acá va a valer 1.5. Vamos para el segundo estado. La presión 2, ¿cuánto es? 2 atmósferas y el volumen 0,75. Multiplicamos. Presión 2 por volumen 2. 2 por 0,75 es igual a 1,5. Entonces, la ley de Boyle aquí se ve reflejada y comprobada. ¿Ya? Ahora, nosotros para tener la ecuación de la ley de Boyle, tenemos que hacer una igualación ¿de qué cosa? De sus constantes de proporcionalidad. Ya que vemos que la constante permanece igual en el primer estado y en el segundo. Y como permanecen iguales, se igualan. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y es por eso que acá tenemos la ecuación de la ley de Boyle-Mariot. Muy bien, chicos. ¿Hasta aquí existe alguna duda? No. No. Muy bien. Entonces vamos a seguir ahora con lo que es la experiencia. Una vez entendido esto, vamos a pasar a la experiencia. Muy bien. Los materiales que vamos a utilizar para este laboratorio son la jeringa, la pinza universal, la pinza sostén, soporte universal, tapón con perforación, figuras geométricas. ¿Esto para qué? Las figuras geométricas van a ser pesas en nuestro laboratorio y la balanza digital es para medir la masa de nuestras figuras geométricas, de nuestras pesas. Y nuestros reactivos van a ser agua destilada, que aquí está mal, en este caso no sería agua destilada, sería el aire, ¿ya? Que van a reemplazar, yo ahí me equivoqué. En vez de poner agua destilada, van a poner aire, por favor. Muy bien, entonces ya entendido los materiales y los reactivos, vamos a lo que es el procedimiento. Deme un minuto, por favor. La grabación se ha detenido. Muy bien, ¿se nota? Sí, se ve. Esta reunión está siendo grabada. Muy bien, entonces empecemos con lo que es el procedimiento.
proceder a explicarles lo que sería el experimento. En el primer paso tenemos que pesar las figuras geométricas, ¿ok? Vamos a pesar los 3 bloques que en total nos sumarían una masa de 700,9 gramos. ¿Okay? ¿Esto para qué? Estas pesas van a ejercer una fuerza y a la vez esta fuerza sobre una determinada área viene a ser lo que es una presión. Entonces, van a ejercer en total una presión ¿sobre quién? Sobre nuestra jeringa. Y inicialmente nuestra jeringa tenía 30 ml, pero cuando se le aplicó esta presión que ejercen nuestros bloques, disminuye en un volumen de 26 ml. ¿Ya? Entonces, nosotros ya tenemos que descubrir cuál es la presión del sistema del gas. En este caso vendría a ser de nuestro aire. Perfecto. Una vez entendido eso, nosotros vamos a proceder a los cálculos. ¿Ok? Vamos a los cálculos, chicos. Quiero que por favor saquen sus calculadoras y me van a ayudar hoy día a calcular cuánto es cada uno. Perfecto. Muy bien, aquí tenemos los cálculos y los resultados. Muy bien, para ello nosotros inicialmente la presión que se ejerce, nosotros tenemos 2 maneras. ¿Ya? Una de ellas es aplicando las leyes las leyes de fuerza, las leyes de área, muy bien, y así nosotros podemos hallar la presión absoluta que se ejerce sobre el sistema. Otro método que se puede hacer es a través de la ley de Boyle. En los 2 casos nos tiene que salir lo mismo. Bien, jóvenes, entonces procedemos a reemplazar nuestros datos. Bien, inicialmente, para hallar la presión necesitamos, número 1, la fuerza y el área. Bien, como no tenemos el área, pues a reemplazarla, a calcularla. ¿Cuánto vale pi? El área de una circunferencia es pi cuarto por diámetro al cuadrado. Y es igual a 3,1416. Volvemos a poner el 4. ¿Y cuánto es el diámetro? ¿Qué? El diámetro de la jeringa es 3 centímetros. ¿Cómo lo medimos? Mediante una regla. Muy bien, entonces chicos, ¿cuánto vendría a ser este cálculo? 3,1416 dividido entre 4 por 3 al cuadrado. ¿Cuánto es? 9,8. ¿Cuánto? ¿Con cuántos decimales? ¿Con 2 o 3 estaría bien? 9,78. Muy bien. Ahora, este dato está en centímetros cuadrados. Pero quiero... Disculpe, a mí me sale 7,06. A mí me sale 7,07. Igual. Sí, 7,06. Muy bien. 07 sería. Ya. Muy bien, a ver, ¿cuántas personas son? Unas 5 creo que le salió este resultado, ¿no? Sí. Muy bien. 0,78. La compañera que dijo este dato, lo volvió a calcular y le salió esto. Sí, sale eso. Ya, muy bien, entonces, este es el dato. Perfecto. Ahora, nosotros teniendo ya el área, pero en centímetros cuadrados, nosotros vamos a trabajar en metros cuadrados. Nosotros sabemos que 10.000 centímetros cuadrados es igual a 1 metro. Realizamos la conversión. ¿Cuánto vendría a ser el valor del área en metros cuadrados? Ese resultado por 10 a la menos 4. 7,068 por 10 a la menos 4.
Muy bien. Perfecto. Entonces, ya tenemos el área y vendríamos a reemplazar en lo que es en la presión. La fuerza que es igual. La fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso sería la aceleración, la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, entonces reemplazamos. La masa es 700 gramos, pero en kilogramos, ¿cuánto sería? 0,7 kilogramos. Y la aceleración, 9,81. El área, lo acabamos de hallar, sería 7,068 por 10 a la menos 4. ¿9,71 seguro? 9.714,795. A ver, uno. 9.715,61. 9.715,71. Sí. A mí me sale 61. 9.714,8. 9.714,795. Así. Sí. Muy bien. Ya tenemos la presión. ¿Ya? Pero ahora tenemos que distinguir. Las presiones que vamos a utilizar son las presiones absolutas. ¿Qué nos quiere decir esto? Existen 3 tipos de presiones. Muy bien, la presión atmosférica, que es la cantidad, es el peso que ejerce una columna de aire sobre nosotros o sobre el nivel del mar. ¿Bien? Una columna de aire sobre el nivel del mar es igual a una atmósfera, ejerce una presión de una atmósfera. Muy bien, pero ¿qué es una presión manométrica? La presión manométrica es aquella presión que se ejerce de manera artificial. ¿Cómo es? Disculpe, lo vuelvo a poner en la calculadora y sale 9.715,61. A ver. Sí, yo igual tengo lo mismo, 9.715,61. ¿Qué es ese? 15, ¿Puede afectar a alguien que se le fue el internet? La verdad no creo, porque yo le puse todos los datos dentro de la calculadora y le pelan con la calculadora esto. Muy bien, es un número más, un número menos. Ya, en sí, ahorita vamos a hacer la conversión y van a ver que es casi insignificante. Ya, pero ojo, los muchachos que estén haciendo, háganlo bien. Ya no quiero que haya errores. Trabajen siempre con 3 decimales. O con todos los decimales si posible. ¿Ya? Muy bien, entonces seguimos, chicos. No se peleen. Seguimos. Entonces existen 3 tipos de presiones. Ya aplicamos la presión atmosférica. Ahora, ¿qué pasa con la presión manométrica? La presión manométrica vendría a ser, chicos, es una presión artificial que viene a ser dada mediante un estímulo. ¿Cuáles vendrían a ser esto? Uno, por ejemplo, yo estaría en la calle y muy bien, no estoy llevando nada sobre mis hombros. Entonces, la única presión que se ejerce sobre mis hombros vendría a ser la presión del aire, ¿bien? El peso del aire. Entonces, esta presión sería la presión atmosférica. Ahora, ¿qué pasa si yo me cargo, no sé, una garrafa o no, un bidón de agua? El bidón de agua ejerce un peso sobre nosotros y ese peso vendría a ser una presión manométrica, ¿ya? Esa fuerza, ese peso sobre una determinada área, que vendría a ser el área de mi hombro, ejerce una presión y esa presión vendría a ser la presión manométrica. Muy bien, ahora, ¿qué nos quiere decir con la presión absoluta? La presión absoluta es la presión
total. Es decir, la presión que ejerce nuestro bidón o nuestra garrafa sobre nuestro hombro, más la presión que ejerce el aire. Entonces, esta vendría a ser la presión absoluta. Nosotros hemos visto la presión absoluta, digo, la presión manométrica, ¿en dónde? Hemos visto la presión manométrica en donde se carga aire pues, para la llanta. Vemos el barómetro. El barómetro mide netamente la presión que está dentro del sistema. Bien. ¿Cuáles serían otras las presiones que existen? Existen presiones manométricas que llegan a ser positivas y negativas, que eso ya creo que le está explicando el auxiliar o el ingeniero, que son el vacuómetro y el barómetro. El barómetro mide netamente de presiones de mayores de una atmósfera para arriba, pero el vacuómetro mide presiones de una atmósfera para abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que existe un vacío. Muy bien. Entendido esto, nosotros vamos a calcular lo que vendría a ser la presión absoluta. Nosotros entonces tenemos ya la presión manométrica que le hemos calculado por este lado. Debería ser 9.715. Algunos. Y para otros vendría a ser 9.714. Bien, reemplazamos estos datos que están en pascales, pero lo que yo quiero es trabajar con atmósfera. Muy bien, entonces sabemos que 101.325 pascales es igual a una atmósfera. Entonces, hacemos estos cálculos y ¿cuánto vendría a ser nuestra presión absoluta? 1,096. Muy bien, 1,096. Muy bien, ¿a todos les sale lo mismo? Sí. Muy bien. Vieron que es solamente un número muy pequeño que afectaba aquí. Muy bien, seguimos. Ahora, lo calculamos nosotros la presión absoluta 2 de manera analítica. Ahora, nos tiene que salir lo mismo. ¿Pero dónde? En la ley de Boyle. Calculamos, pues entonces. Tenemos nosotros la presión 1, que vendría a ser la presión atmosférica, que se asume que es una atmósfera. Una atmósfera por el volumen 1. ¿Cuál es el volumen inicial de nuestra jeringa? Era 30 ml. 30 ml. Reemplazamos 30 ml. ¿Y cuál es el volumen final? Vendría a ser 26 ml. Disminuye. 26 ml. Bien. Calculamos, ponemos nuestra calculadora. ¿Y cuánto vendría a ser la presión final? 1,15. 1,15. 1,15. Muy bien. Ahora, teniendo esto, ¿cuáles son sus conclusiones? ¿Existe mayor fuerza de rozamiento? No sé, no se midió bien. ¿Cuáles serían esas conclusiones que ustedes tienen ahorita? Quiero que por favor me lo pongan en su informe laboratorio. Todas las conclusiones que tengan. ¿Por qué existe esta variación? ¿Ya? ¿Por qué existe la variación de la ley de Boyle con la presión absoluta que se sacó de manera analítica? ¿Ya? Quiero que por favor eso me pongan en su informe. Ahora, ¿existe alguna duda del tema? Los cálculos, la teoría. Disculpa, ¿podrías repetir la parte del procedimiento? Muy bien. ¿De los cálculos o del video? Del video. Ah, muy bien. Pero igual de todas maneras, va a estar la clase grabada. ¿La laboratorio en Classroom o no? Sí, va a estar en Classroom. Pero lo pueden ver desde ahí en todo caso. La grabación se ha detenido. De todas maneras, chicos, a ver, vamos a hacer un pequeño esfuerzo.
por... Creo que es este, ¿no? Muy bien. Entonces, en el primer paso, compañera, estaríamos pensando lo que sería la pesa, ya la figura geométrica. Pesamos cada una de ellas, que serían 3 pesas, y las 3 suman en un total de 700,9 gramos. ¿Ya? Una vez pesamos esto, nosotros procedemos a poner estas pesas en nuestra jeringa. ¿Ya? Inicialmente nuestras jeringas sin las pesas daban un volumen de 30 ml, pero cuando nosotros le añadimos estas pesas a nuestra jeringa, disminuye 4 ml en total, que sería 30 menos 4 serían 26 ml. Nosotros aquí nuestra interrogante es ¿cuánto es la presión? Y nosotros tenemos 2 maneras de calcularlo. Una es por la presión, que es igual a la fuerza sobre área, midiendo el peso, calculando el peso de nuestra pesa, y también otra manera que es la ley de Boyle. Esas 2 formas nosotros estamos haciendo este experimento, este cálculo. ¿Ya? ¿Existe alguna duda? No, gracias. No. Muy bien. ¿Existe alguna otra duda, muchachos? El tema de la conclusión, disculpa. Muy bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las conclusiones? Pero el compañero se salió de la clase. Muy bien, ¿existe alguna duda, chicos? ¿Un problema? No, para mí no, está todo claro, la verdad. Pero si quisiéramos repasar la clase que fue grabada, ¿dónde lo podemos encontrar? Claro. ¿Y la asignatura? ¿O quién es el que está añadiendo más o menos? Que sus compañeros se la pasen. Sus compañeros tienen el código. Mándenlo a la captura que les pasamos, código de la clase. Pasan algo y así sus compañeros se añadan a la clase. ¿Ya? Muy bien, este laboratorio tiene vigencia para presentarse hasta el domingo a las 11:59. Más allá, no acepto yo, y se va a calificar por una puntuación de 60 puntos. Obviamente, si está mal, no le voy a dar 60, pero le puedo dar 40. Así que traten de esperarse, chicos. ¿Alguna duda, algún problema? No. No, yo creo que no. No. Bien. A modo de tomar su asistencia, ¿ya? Quiero que me escriban en el chat. Ya, quiero que me responda la siguiente pregunta. Muy bien. Quiero que me responda falso o verdadero. Esta consigna. La presión, la ley de Boyle, Mario, no quiere decir que la presión por el volumen es igual a una constante de proporcionalidad siempre y cuando su temperatura sea variable. Conteste. Falso. No, pues, en el chat. De nuevo. ¿Qué?
Se escucha algo cortado, no sé si es solo a mí. A modo de tomarse asistencia, chicos, quiero que escriban en el chat la siguiente consigna. Ya quiero que me respondan si es verdadero o falso. Le estaba diciendo que la ley de Boyle-Marriott nos dice que la presión por el volumen es igual a una constante de proporcionalidad siempre y cuando la temperatura sea variable. Muy bien, contesten en el chat. No estoy diciendo que prendan su micrófono. Falso, ¿qué te digo? Nos llenamos de falsos. F. ¿Quiénes son F? F en el chat. Nadie se anima a poner el verdadero. ¿No ves? ¿No hay un rebelde sin causa? Mueran con honor. Muy bien, chicos. Entonces fue un gusto pasar esta clase con ustedes. Nos vemos. Nos vemos pues la siguiente clase.